Comenzamos este último capítulo en el cual vamos a hablar de máquina eléctrica y, concretamente en este vamos a empezar a hablar de transformadores. A lo largo de este capítulo, se realizará una breve descripción de los diferentes tipos de máquinas con los que vamos a trabajar, así como su principio de funcionamiento. Vamos a prestar especial atención pues tanto al funcionamiento del transformador en su versión monofásica como en su versión trifásica. Por supuesto, también vamos a ahondar un poco en las leyes que rigen el principio de intercambio electromagnético que se produce en este tipo de máquinas, ¿vale? Ya hemos visto en el capítulo anterior, donde hemos hablado de electromagnetismo, principios básicos del electromagnetismo, que leyes básicas, rigen la transformación de energía eléctrica en energía magnética. Cosas que también veremos en este capítulo, serán describir las diferentes partes que constituyen, en este caso, la máquina eléctrica transformador. Estudiaremos lo que son los circuitos equivalentes tanto eléctricos como magnéticos y veremos que podemos someter la máquina a una serie de ensayos de laboratorio, donde podremos conseguir determinar justamente cuánto valen esos parámetros que conforman su esquema equivalente. También se van a realizar análisis típicos de potencia, de pérdida, para ver rendimientos que se producen en un transformador. Veremos cómo los transformadores realmente son máquinas bastante eficientes, a pesar de que están pensadas para funcionar no como un receptor en sí mismo, sino como un elemento por el cual fluye la potencia eléctrica. Esperamos que ese flujo de potencia se produzca con las mínimas pérdidas posibles, y esto, efectivamente comprobaremos cómo los rendimientos de las máquinas eléctricas, en este caso transformadores, máquinas estáticas, va a ser un rendimiento bastante elevado. Así que todo el estudio que os estoy comentando servirá como base para describir el funcionamiento de los transformadores monofásicos y sobre todo los trifásicos, que son los que tienen una mayor utilización en el mundo real. Todo esto, lógicamente, tendrá que ir apoyado en los conceptos previos que ya hemos visto de corriente alterna trifásica. Así que todo esto tendremos que tenerlo bastante presente. Y ya finalmente, para terminar el capítulo, simplemente haremos una breve descripción de algunos tipos de transformadores especiales que se usan en la industria y que tienen algunas características específicas. Los veremos por encima, sin entrar mucho en detalle, por lo menos para que los conozcáis. Bien, por tanto, si os fijáis, los transformadores los vamos a considerar como un tipo más de máquina eléctrica, ¿vale? Entendiendo por máquina eléctrica aquel conjunto de sistemas, mecanismos que puedan producir, transformar o aprovechar la energía eléctrica. A veces simplemente será una transformación de energía eléctrica en energía eléctrica, como veremos ahora más adelante, o a veces la máquina eléctrica lo que hará será transformar energía eléctrica en mecánica o viceversa. Nosotros en este capítulo, como digo, nos vamos a centrar en la parte de transformadores y vamos a ver que realmente es una máquina clave en los sistemas eléctricos de potencia, ¿vale? Los sistemas eléctricos de potencia, os voy a poner por aquí un ejemplo para que tengáis un ejemplo que está sacado de la Wikipedia, adaptado por mí. Bien, en este ejemplo lo que os quiero mostrar es cómo un sistema eléctrico de potencia, entendiéndolo como una macroestructura encargada de suministrar energía eléctrica a los consumidores de una red, va a estar compuesto por una serie de elementos, desde el elemento inicial que tenéis aquí, que sería la central generadora, hasta el último eslabón de la cadena, que sería el cliente residencial, es decir, el usuario final. Fijaros que para llevar la energía desde los centros de generación hasta los usuarios finales va a haber que pasar por una cadena de, transporte, reparto, distribución, hasta, como digo, llegar al usuario final. En esta cadena juega un papel importantísimo los elementos que tenéis aquí, ¿verdad? Lo que serían transformadores. Los transformadores van a ser los encargados de hacer que esta red eléctrica sea viable. ¿Y qué quiere decir esto de que sea viable? Pues básicamente lo que viene a decir es que la energía que se pueda generar aquí se tiene que transportar de forma eficiente hacia el usuario final. Si os fijáis, el usuario final
pues espera que su tensión esté dentro de unos valores normalizados, nominales, 230 para tensión fase neutro, la tensión monofásica o tensión simple, o si tenemos receptores trifásicos, pues 400 voltios como tensión de línea, es decir, tensión entre fase y fase. Pues bien, debido a la imposibilidad tradicional que ha existido, pues de que las centrales generadoras estén justo al lado de los clientes finales, ten en cuenta pues, que las centrales generadoras tradicionalmente han estado compuestas pues bien por centrales de carbón, bien por centrales nucleares o bien por centrales hidroeléctricas, ¿vale? Tradicionalmente también han existido los grupos diésel, es decir, centrales que se alimentan directamente de un combustible diésel. Y habitualmente estas centrales, lógicamente, pues eran centrales que pues, contaminaban bastante, ¿vale? Las nucleares, ya sabéis, no contaminan, pero bueno, pues, tienen el San Benito de ser pues, sitios peligrosos por el tema de la radiación. Esto es un tema que, no voy a entrar mucho en detalle. Hay mucha información en la red acerca del funcionamiento y las medidas de seguridad que tiene una central nuclear, pero tenéis claro que los riesgos a día de hoy en una central nuclear pues son muchísimo menores, digamos, que los que había hace años, debido a la implementación de medidas de seguridad mucho más avanzadas que hacen de una central nuclear pues, un sitio bastante seguro. Es más, hoy en día está volviendo otra vez a debatirse la necesidad de mantener las centrales nucleares que tenemos o incluso construir nuevas, debido a que, digamos, son el único elemento fiable que se tiene a día de hoy para combatir de una manera efectiva pues los efectos que puede producirse debido al cambio climático. O sea, no contaminan, no producen CO2, no producen gases con sulfuro, es decir, son limpias en ese punto de vista y no existe ahora mismo una alternativa fiable, ¿vale? Cuando digo fiable me refiero a que la energía alternativa, energía renovable, fotovoltaica, eólica, etcétera, pues claro, no se pueden predecir con una gran seguridad, por tanto necesitamos de sistemas que sí que sean fiables, como son las centrales nucleares, cuya curva de potencia es bastante predecible. De hecho, es una constante a lo largo del día, no cambian prácticamente de potencia. Entonces, desde este punto de vista tradicional, en el cual las centrales generadoras estaban alejadas de los centros residenciales, pues el transportar la potencia, el transportar la energía desde sitios lejanos tiene unos inconvenientes evidentes, ¿vale? Estos inconvenientes, voy a hacer esto un poco más pequeño, lo vamos a ver por aquí al lado, parten de un conocimiento técnico que ya tenemos debido a circuitos. Si esto de aquí es un generador, ¿vale? Vamos a poner un caso sencillo, es un generador de continua que tiene que transportar una cantidad de potencia a un cliente, ¿vale? Como este de aquí. Bueno, pues ya sabéis, aquí habrá una corriente I y aquí habrá una tensión U, ¿vale? Vamos a llamarla I1, U1, de tal forma que, pues al cliente, después de este recorrido de aquí, que pueden ser kilómetros, ¿vale? Pueden ser perfectamente kilómetros, pues llegará a una tensión U2 y por aquí uno espera que llegue una corriente I2 y, en teoría, ambas corrientes deberían ser iguales, ¿verdad? Si no hay ningún problema y todo está bien, pues la corriente que viene por aquí, ¿verdad? Debe ser la que llega aquí y luego una vez circulado por nuestro cliente, pues que vuelva a la red. Vale, primer problema que hay, pues que las líneas eléctricas no son ideales. Estas líneas que hay aquí, acordaros, pues están hechas por elementos metálicos, cobre, aluminio, lo que sea, y como tal elemento pues tiene su modelo eléctrico. ¿Cuál es el modelo eléctrico de una línea? Pues el modelo eléctrico de una línea es algo tal que así, fijaros, tiene por un lado una resistencia y una bobina, ¿vale? Y en el caso más elaborado puede tener un condensador y otra resistencia que, en vez de resistencia se le suele llamar una conductancia. De tal forma que uno mete por aquí U1 y por aquí saca U2. ¿Por qué? Porque aquí hay una caída de tensión, ¿vale? Lo voy a pintar en rojo,
justamente aquí hay una caída de tensión. Pero ya no es solamente eso, es que la corriente que uno mete por aquí, I1, pues no es la que sale por aquí, I2. Bueno, se me ha olvidado pintar nuestra carga, ¿vale? Nuestra carga equivalente, este sería nuestro cliente. Bueno, pues como digo, la corriente que metemos por aquí no es la que sale por aquí. ¿Dónde está esa corriente? Bueno, pues ya como estáis viendo, se me está desviando por aquí, ¿vale? A través de este condensador y de esta resistencia. Bien, a través de estos 4 elementos modelamos pues lo que serían pérdidas en el cableado del conductor. A través de la bobina modelamos efectos de inducción mutua entre los cables, que también los hay. Y a través de todo de aquí lo que vamos a modelar son, por un lado, pérdidas debidas a los aislantes y los dieléctricos, esa energía que se pierde y por tanto hay que modelarlo de esta manera, ¿vale? Los aislantes eléctricos y los aisladores que tienen las líneas sufren pérdidas de energía y esto se modela a través de esta resistencia. Y con este condensador lo que hacemos es modelar las pérdidas también de energía, las pérdidas de corriente que se derivan debido a, bueno, pues al efecto capacitivo de acoplamiento que existe entre los cables y tierra o entre los cables y cables, ¿vale? Recordad que, voy a poner por aquí, que un condensador, si os fijáis, por definición es un elemento que tiene una carga eléctrica acumulada de un signo en una placa y una carga eléctrica acumulada de otro signo en otra placa. Bueno, pues podemos hacer una analogía perfectamente con una línea eléctrica. La voy a pintar por aquí. Esto sería un poste, esto sería el otro poste. Bueno, pues esta línea eléctrica que transporta una potencia, transporta una determinada cantidad de corriente, tiene una cantidad de cargas, pues con respecto al terreno, que está considerado, ¿vale? Y esto, bueno, típico en ingeniería eléctrica como 0 voltios, pues hay una diferencia de potencial, con lo cual hay una acumulación de cargas en un sitio frente a otro. Eso automáticamente produce un efecto de condensador, ¿vale? Esto sería entre cable y tierra, pero también pasa lo mismo entre cable y cable. Con lo cual el modelo más general es el que estoy poniendo aquí, ¿vale? Esto se estudia normalmente en instalaciones eléctricas, transporte de energía eléctrica, en una asignatura de ese estilo. Pues bien, si usamos este modelo que acabamos de ver aquí, teniendo en cuenta que este elemento, bueno, es un elemento infinitesimal, ¿vale? Esto pues podríamos considerar que es un diferencial de línea, por tanto tendríamos que integrar para todo el tramo de línea, pues, todos estos kilómetros que digo que tengo yo aquí. Bien, las ecuaciones resultantes se pueden simplificar un poco si tenemos en cuenta el concepto de parámetros concentrados, que es el que hemos venido, parámetros concentrados. Es el concepto que hemos venido usando durante todo el curso. Es decir, supongo que pues, el efecto resistivo de una línea, por muy larga que sea, la puedo suponer pues, concentrada en una única resistencia R, ¿no? Igual para la autoinducción, igual para la capacidad y la conductancia de pérdida, ¿vale? Ten en cuenta que, bueno, estos parámetros de aquí tienen que ser líneas muy largas, líneas de muy alta tensión para que esto se considere. Normalmente, bien, pues se va a reducir al estudio de solamente esta parte de aquí, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues I1 y I2 van a ser iguales, Esto suele ser un típico estudio en líneas de baja tensión, en el cual solamente tenemos presente pues esta caída de tensión que hay aquí, ¿vale? Y las pérdidas asociadas RI cuadrado que va a haber justo en nuestra resistencia. Así que, como digo, para una línea muy larga, como pueden ser las líneas que unen los centros de generación con los clientes, las pérdidas de energía que va a haber aquí y la caída de tensión que va a haber aquí van a ser tan altas que va a ser inviable pues el poder, digamos, producir energía eléctrica a la tensión que necesita el usuario. Si yo aquí tengo que generar a 230 o 400 voltios, ¿de acuerdo? Las pérdidas de energía que va a haber aquí, ¿vale? Van a ser tremendas. Ten en cuenta que aquí se generan muchos megavatios y eso es mucha corriente. Mucha corriente, pues RI cuadrado muy grande. Así que para suministrar potencia, ¿vale? Acordaros que estos son las pérdidas de potencia, incremento de P que yo tengo por calentar directamente el cableado que, bueno, pues que hace toda esta red de transporte, reparto y distribución.
Así que por alimentar a este cliente a una distancia bastante elevada tengo unas pérdidas muy altas. Pero es que además también hemos visto que tengo también una caída de tensión elevada, ¿vale? Esta caída de tensión, acordaros, no es nada más que R por I. La R, por muy pequeña que sea, son muchos kilómetros y al final, pues si yo intento generar a una tensión de 400 voltios aquí, pues lo que me va a llegar aquí va a ser prácticamente cero, es decir, nada. Así que no es viable esta forma de funcionar, ¿no? ¿Qué es lo que sí es viable? Pues lo que sí es viable es lo que estáis viendo en este esquema. Intentar generar a alta tensión, transportar a muy alta tensión, ya estáis viendo que se puede transportar pues del orden de 400 kilovoltios, esto serían tensiones normalizadas en Europa. Hay redes todavía que generan y transportan, bueno, que generan, no, que transportan a una tensión mayor, un megavoltio y cosas por el estilo. Pero bueno, a estas tensiones ya tan elevadas empiezan a aparecer otros problemas técnicos con el tema de los aislamientos y la infraestructura necesaria para poder, digamos, transportar de una manera eficiente. Así que la idea es, tengo que transportar, fijaros, lo voy a poner por aquí, tengo que transportar una determinada cantidad de potencia P que, bueno, o mejor dicho, más que una cantidad de potencia P, tengo que transportar una cantidad de potencia aparente S, que es igual a U por I, ¿vale? Caso de monofásica. Si quiero que esta S sea muy grande, ¿vale? Lógicamente esto va a dar lugar pues, a una corriente grande para una tensión determinada. ¿Cómo hago yo que esa corriente no sea tan grande? Pues en vez de fijar la tensión, lo que voy a hacer es subir mucho la tensión y eso automáticamente hará que la corriente baje la medida necesaria para que se cumpla que U por I sea la potencia aparente que yo quiero transportar. Así que a mayor tensión, menor corriente circulando por los cables, con lo cual mis pérdidas serán menores, mi caída de tensión será menor. Pues bien, para conseguir eso, aquí tenemos el papel clave. Los transformadores son los que van a realizar ese trabajo. En las centrales generadoras vamos a generar a una determinada tensión, que también suele ser del orden de miles de voltios, y la voy a elevar con un transformador lo máximo posible. Esta es la función principal que tiene un transformador. Transformo energía eléctrica que estoy generando a unos determinados valores de tensión y corriente y los paso a otros determinados valores de tensión y corriente. De tal forma que la potencia que fluye por aquí se mantiene constante. Esa sería, digamos, la principal funcionalidad de un transformador. Un transformador ideal, vale, no va a tener ninguna pérdida. Un transformador real ya veremos que sí la tiene. Por tanto, bueno, debemos tenerla en cuenta. Transporto la mayor cantidad de kilómetros posible a la tensión más elevada que puedo y conforme me voy acercando a los diferentes núcleos, pues ya voy bajando, fijaros. Red de transporte, tensiones muy elevadas. Red de reparto, ya voy bajando tensión. ¿Vale? Estos centros de transformación o estos transformadores suelen estar en las famosas subestaciones eléctricas, subestaciones de transformación, que van atendiendo a través de líneas de reparto a estaciones transformadoras o subestaciones menores donde ya voy transformando a lo que serían las líneas de media tensión típicas que estamos acostumbrados a ver, que son las líneas de 20 kilovoltios. Esto se ha estandarizado bastante. Antiguamente había diferentes niveles de tensión, todavía quedan algunas por ahí con niveles dispares, pero las compañías eléctricas tienden a normalizar la red de distribución a 20 kilovoltios. Fijaros, la red de 20 kilovoltios puede atender directamente a grandes clientes a través de un transformador privado de la compañía, por tanto el suministro se hace en alta tensión, luego la compañía pues con uno o varios transformadores se distribuye la potencia en sus diferentes máquinas, o bien el típico esquema de distribución en una red residencial en el cual yo pues entrego alta tensión al centro de transformación más cercano y a partir de ahí ya reparto en baja tensión a través de línea aérea o sobre todo líneas subterráneas, que es lo que se viene haciendo últimamente. Así que como podéis apreciar, el rol del transformador es fundamental para poder conseguir un sistema eléctrico de potencia, una red eléctrica que simplemente, de manera sencilla, no hay que enrollarse mucho, que haga viable y posible el que podamos de alguna forma tener nuestra manera de vida, que la sociedad actual pueda desarrollarse. Todo esto se debe gracias a que existen elementos como el transformador que permiten hacer esta red, digamos, viable. Sin el transformador, sin poder hacer esta elevación de transformación para luego su reducción conforme nos acercamos a los centros de consumo,
pues no sería posible plantear esquemas eléctricos, digamos, factibles. Ya sabéis que hoy en día, bueno, pues el paradigma de generación y consumo está cambiando bastante, ¿vale? Hoy en día hay un concepto que está presente por todos los sitios, que es la Smart Grid. Si no lo habéis oído, pues lo vais a oír muchísimo. Bien, el concepto de la Smart Grid es un concepto bastante amplio, pero da una idea de lo que serían las nuevas redes eléctricas en las cuales se incorpora de manera profusa lo que serían las energías renovables, fotovoltaica, eólica sobre todo, unido a una gestión avanzada, lo que se llama la gestión inteligente, de la propia red eléctrica, de los elementos que hay en ella. No solamente, por ejemplo, de los transformadores, sino también de los propios elementos a nivel de usuario, ¿vale? Contadores inteligentes, dispositivos de control inteligente. Bueno, de esto de inteligente se le ha añadido un poco pues, para darle un mayor bombo, pero no deja de ser introducir una mayor automatización, que es un poco la clave en estas redes eléctricas. Tened en cuenta que las redes eléctricas, pues hasta hace muy poquito, eran sistemas bastante robustos por un lado, pero bastante anclados en las tecnologías del pasado, ¿vale? Estaban muy poco automatizados y se podía hacer una gestión más bien escasa de ellos. Hoy en día esto ha cambiado, y el concepto de Smart Grid va ligado un poco a estas nuevas redes eléctricas. Importante, pues lo que he dicho al principio, se ha incluido, se ha añadido una importante capacidad de generación de energías renovables que ya no tienen por qué estar distantes, sino que pueden ser incorporadas en sitios cercanos a los centros de consumo, ¿vale? Esto no siempre será así, pero bueno, pues todos estamos viendo ya pues muchos parques eólicos, parques fotovoltaicos, tan visibles, tan cerca de los centros de consumo, y esto está ayudando, por una parte, a solventar algunos de los problemas que estoy comentando aquí, ¿vale? Tener la generación cerca de los centros de consumo ayuda a reducir pérdidas, ayuda a reducir caída de tensión, pero por otro lado aparecen nuevos problemas, que es la parte, digamos, de la que se tiene que encargar la Smart Grid y su gestor. En este caso el gestor en España es Red Eléctrica Española, ¿vale? Una página web que aconsejo que visitéis, redee.es, donde hay muchísima información de cómo se gestiona la red, de consumo, de demanda, de generación. Hay muchísima información, bastante recomendable que la visitéis. Entonces, lo que digo, el gestor se encarga de, como su propio nombre indica, de gestionar toda esta nueva generación que se está incorporando, y el inconveniente que digo que tiene que ver con su variabilidad. Es difícil, a pesar de que hay buenos modelos y potentes modelos climáticos, es difícil predecir con certeza cómo va a ser la generación de energía, tanto eólica como fotovoltaica, y esto pues genera incertidumbre en la red que tiene que ser resuelta pues, mediante algoritmos avanzados de casación. Más cosas que hay que decir, pues bien, el futuro tiene pinta de que va por ahí, va por la inclusión de todos estos elementos de energía renovable, pero como digo hay que tener cuidado con ellos porque bueno, se pueden producir tensiones desde el punto de vista de que mucha generación renovable o demasiada generación renovable puede producir problemas como los que han sucedido en Canarias, de cortes de energía debido a cambios bruscos en las condiciones climáticas. Y si resulta que estamos incorporando muchísimo renovable a la red y no tenemos luego una energía de respaldo, bien sean con nucleares, bien sean con cogeneración o con grupos de arranque rápido, podemos digamos ir hacia una red inteligente, una red avanzada, pero que realmente pues tenga problemas de estabilidad y dé lugar a apagones. Digamos, disparos introspectivos de la red. Todo esto es un tema bastante interesante que, bueno, se sale un poco de lo que es la temática nuestra, así que seguimos hablando de máquina eléctrica y transformadores. Bueno, pasamos a hablar ahora de lo que sería la clasificación típica que se realiza de las máquinas eléctricas. Partimos de una primera clasificación que tiene que ver con su dinámica. Hablamos de estáticas o máquinas dinámicas propiamente dichas, es decir, máquinas que no se mueven, máquinas que no tienen partes móviles, y ahí fijaros, dentro tenemos al transformador. Así que nuestro transformador es una máquina eléctrica que no tiene partes móviles, ya veremos que efectivamente no tiene nada que se mueva,
Y de ahí viene una de las características que he comentado anteriormente, que es su gran rendimiento. El hecho de no tener partes que se muevan, pues va a hacer que tenga un rendimiento bastante elevado. Por otro lado, tenemos las máquinas dinámicas, que será lo que veamos en el último apartado de esta asignatura, y que vamos a poder distinguirlas en dos grandes grupos, generadores y motores. Así que a este nivel de aquí, justo este nivel, es donde tenemos una de las clasificaciones más importantes, ¿vale? Vamos a tener los tres grandes tipos de máquinas que se suelen utilizar en la industria: transformadores, generadores y motores. Las características fundamentales que distinguen a cada uno de ellos, aparte de que se muevan o no, tiene que ver con que un transformador pues es una máquina eléctrica que va a transformar energía entrante eléctrica en otra saliente, también eléctrica, de manera que el producto de tensión corriente a la entrada va a ser igual al producto de tensión corriente a la salida. Así que transformamos energía eléctrica en energía eléctrica, lo único que hacemos es cambiamos las magnitudes de tensión y corriente a la entrada y a la salida. Por contra, los generadores van a aprovechar energía mecánica a la entrada para proporcionar energía eléctrica a la salida. Esa energía eléctrica a la salida, lógicamente, pues tendrá unos determinados valores de tensión y en función de la carga que se le ponga después, pues habrá una determinada corriente. Todo esto dependerá de las características constructivas. Pero a diferencia de los transformadores, aquí ya metemos energía mecánica, convertimos energía mecánica en eléctrica. Finalmente, los motores justo hacen el proceso inverso de los generadores. Yo le aplico energía eléctrica a la entrada y a la salida lo que saco es energía mecánica. Por tanto, produzco movimiento, produzco rotación. Bueno, pues avanzando un poco en esta distribución o en esta clasificación, de generadores, fijaros, vamos a tener dos tipos, en función de que sean alterna o continua. Corriente alterna, que a su vez podrá ser monofásica o trifásica. ¿Cuáles son los generadores más usados en generación eléctrica propiamente dicha? Pues los generadores trifásicos son los más eficientes. Ya veremos que un generador trifásico frente a uno monofásico pues es mucho más eficiente, genera una energía o una cantidad de potencia eléctrica de manera mucho más eficiente que si lo hago con monofásicos. ¿Qué sucede? Pues que claro, no todos los dispositivos van a ser trifásicos, por tanto necesito tener también la posibilidad de generar corriente alterna con máquinas monofásicas. Por otro lado, los generadores de corriente continua, más conocidos como dinamos, ¿vale? Bueno, pues muy usados en el pasado y hoy en día, pues no tan usados debido al empleo de electrónica de potencia, ¿vale? La electrónica de potencia ha sido un avance muy importante en estos años y ha sido, digamos, la que ha permitido pues implementar importantes dispositivos que ayudan a lo que es el cambio de corriente alterna a corriente continua o viceversa y poder pues gestionar, trabajar con niveles de tensión y corriente a conveniencia, ¿vale? Sin tener que apoyarme en tipologías diferentes de máquinas. Así que con una sola máquina soy capaz de, digamos, ayudado de un convertidor basado en electrónica de potencia, pues soy capaz de conseguir diferentes valores que me van a permitir pues ajustar el punto de trabajo de mi máquina. Así que los generadores de corriente continua, ¿vale? Los generadores, las dinamos, pues digamos, elementos muy usados en el pasado, pues cuando uno necesitaba alimentar un dispositivo de corriente continua, hoy desplazados por el acople de máquinas de corriente alterna más un convertidor, ¿vale? Así que, digamos, una máquina de corriente alterna, lo pongo por aquí, más electrónica de potencia, permite tener un generador de corriente continua. Bueno, pues por el otro lado, por el lado de los motores, fijaros, vamos a tener motores de corriente alterna, motores de corriente continua o motores, digamos, universales, que funcionan tanto con corriente alterna como con corriente continua. En corriente alterna igual, monofásico o trifásico, ¿de acuerdo? Y bueno, se aplica la misma película de antes. Si yo quiero tener una máquina de corriente continua, pues lo puedo conseguir con una de corriente alterna más un convertidor de electrónica de potencia que me pase alterna a continua. Así que o bien meto continua y más electrónica de potencia consigo alterna, o bien meto alterna y más electrónica de potencia consigo continua. Puedo hacer lo que más me interese en cada momento para conseguir al final la máquina de turno que yo quiera. Bueno, pues una vez hablado de lo que sería la clasificación de máquina eléctrica y entendido también
el papel fundamental y primordial que tiene un transformador en una red eléctrica, vamos a entrar ya a hablar propiamente de lo que serían pues, las características, definiciones, finalidad que tiene un transformador. Entonces, para ello vamos a empezar a hablar del transformador ideal. Y el transformador ideal, voy a dibujar aquí, vamos a hablar por el básico, que sería un transformador monofásico. Va a tener dos terminales, ¿vale? Un terminal 1 y un terminal 2, y a su salida pues también va a haber dos terminales, que vamos a llamar terminal 1' y 2', ¿vale? Esto va a ser el transformador, o abreviadamente trafo, ideal. De tal forma que aquí a la entrada voy a aplicar una tensión U1, va a ser una tensión alterna, y os pongo, digamos, lo que sería su fasor, ¿vale? De tensión U1 de T, pues será algo tal que sí, ¿verdad? Raíz de 2, pues U1 coseno de omega T. Bien, por supuesto, pues si yo conecto aquí una carga, de valor Z, ¿vale? Z, pues, por ejemplo, módulo Z y ángulo phi. Bueno, ya que esto voy a colocar también aquí el generador. Este es mi generador U1. Bien, como digo, si aquí conecto una carga Z en este lado de acá, pues lógicamente yo espero pues que por aquí también circule una determinada cantidad de corriente, ¿vale? Voy a llamar I2. Si por ahí circula I2, veremos que por aquí va a circular una corriente I1, ¿vale? I1 e I2 ya veremos que no son iguales, ¿no? Difieren. Por supuesto, esta corriente I2 que hay aquí en este lado va a dar lugar, cuando circule por mi carga Z, a una tensión U2, ¿vale? Así que completando un poquito lo que sería la forma de onda, bueno, pues voy a tener I1 de T, que va a ser igual a raíz de 2 I1 coseno de omega T menos phi, acordaros, es una carga inductiva, pues retrasa respecto a la tensión. En el secundario, pues voy a tener a U2 de T igual a raíz de 2 U2 coseno de omega T, e I2, que será igual a raíz de 2 I2 coseno de omega T menos phi, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis puedo plantear un diagrama fasorial, lo voy a poner por aquí, donde voy a poner a todos esos fasores. Voy a poner en negro. Vale. Diagrama fasorial. Por ejemplo, aquí voy a poner a U1. Este va a ser U1. Lo he elegido en el origen, bueno, pues por conveniencia. ¿Dónde va a estar I1? I1 va a estar retrasado, por ejemplo, va a estar por aquí. Este va a ser I1. ¿Dónde va a estar U2? Pues U2 va a estar también por aquí. E I2 pues estará, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Este va a ser I2. Por supuesto, este ángulo que hay aquí es el ángulo phi. El desfase que existe, si os fijáis, existe el mismo desfase, tanto para el primario como el secundario. Estamos hablando de un transformador ideal, ¿eh? Y esto se va a cumplir siempre. Bueno, pues el asunto es que, recordando lo que sabemos de teoría de circuitos, yo puedo poner que S1, es decir, la potencia aparente en el lado izquierdo, es igual a la tensión U1 por la corriente I1, ¿vale? Esto, bueno, por supuesto, acordaros, podría poner también la potencia activa, multiplicando por el coseno de phi, y la potencia reactiva, multiplicando por el seno de phi. Bueno, igual que lo hago para el primario, o para el lado izquierdo, en este caso lo hago para el lado derecho. S2 ¿a quién es igual? A U2 por I2. P2, pues U2 I2 coseno de phi, y Q2 es U2 por I2 por el seno de phi. Bien, pues ¿cuál es la característica que debe cumplir un transformador ideal? Pues lo que se espera de un transformador ideal es que S1 sea igual a S2. Esto es lo importante. Es decir, la potencia aparente que entra al transformador debe ser igual a la potencia aparente que sale del transformador. Esto es lo que caracteriza a un transformador ideal. Lógicamente, los valores de entrada, tensión y corriente, sí que difieren de los valores de salida, tensión y corriente. Acordaros que hemos visto que el transformador ideal justamente lo que busca es cambiar estos valores para hacer eficiente
la transmisión de energía eléctrica. Así que nuestro transformador ideal se va a encargar de recibir energía eléctrica y en el interior veremos que va a haber una conversión de esa energía eléctrica a energía magnética y esa energía magnética va a volver a ser cambiada a energía eléctrica, pero con diferentes valores de tensión y corriente. Bien, respecto de la simbología y la clasificación, aquí en pantalla tenéis la típica simbología que se usa para transformadores. Bien puede ser una simbología unifilar, donde aparecen los dos aros entrelazados y una línea con unas rayitas, unas muescas, indicando el número de hilos que tiene el transformador. En este caso, 2 muescas sería un transformador monofásico. Podemos también indicar incluso el nivel de tensión y la potencia del transformador. Para trifásicos, bueno, pues tenemos no solamente, digamos, el número de fases, el número de hilos que tiene tanto la entrada como la salida, sino además también tenemos cómo está conectado el primario y el secundario, ¿vale? Puede estar en estrella, puede estar en triángulo, esto lo veremos a continuación, en un momento. Respecto de la clasificación, vamos a tener varios tipos de clasificaciones. Por un lado, los vamos a clasificar en base al sistema de tensión que tiene, ¿vale? Y los vamos a clasificar en monofásicos y en trifásicos, ¿vale? Esto, bueno, pues será bastante lógico y obvio. En función de si tenemos una fase o tenemos 3 fases, pues tendremos un transformador monofásico o un transformador trifásico. También los vamos a clasificar por el medio en el que están situados, ¿vale? Entonces, si están en la calle, al exterior, le vamos a decir que son de tipo intemperie, y si están dentro de una caseta, una edificación, le vamos a llamar de tipo interior. Finalmente, también, bueno, se puede hacer una clasificación en función del tipo de refrigerante que usa. De tal manera que, bien, si están inmersos en una cuba de aceite, pues lo vamos a llamar en baño de aceite. Y pueden estar directamente en contacto con el aire sin estar inmersos en ningún fluido líquido, y en este caso le vamos a llamar en seco. Ahora veremos posteriormente, cuando hablemos un poquito más de las partes del transformador, pues bueno, todo este tipo de clasificación al final en qué se traduce. Respecto a las partes de un transformador, vamos a distinguir pues 3 partes bien diferenciadas. Por un lado, vamos a hablar de lo que sería el primario, ¿vale? Y el primario va a ser justamente el bobinado que tenemos aquí a la izquierda del transformador. El bobinado primario pues, está compuesto pues, por un arrollamiento o varios arrollamientos por donde circula la corriente que proviene habitualmente de la red eléctrica, ¿vale? En una configuración de un transformador donde lo que queremos es transformar de la red de una determinada tensión hacia nuestra instalación a otra determinada tensión, el primario va a ejercer un poco esa función de elemento que recibe la energía eléctrica y la transforma en energía magnética. Esa energía magnética va a circular como un flujo magnético a través del núcleo magnético, que ya estáis viendo es todo esto que hay aquí, ¿vale? Aquí tengo otras imágenes que pues pueden ilustrar bastante el tema de lo que sería el núcleo magnético, ¿vale? Ya estáis viendo que básicamente lo que tengo aquí es un núcleo de hierro y en este caso hay una columna aquí en el centro que no vemos, a la cual está arrollada, en este caso el arrollamiento, en este caso son arrollamientos concéntricos, ¿vale? La diferencia está en que en el transformador de aquí a la izquierda tengo un primario en la columna de la izquierda y un secundario que sería este otro de aquí, ¿vale? Esto de aquí sería el secundario, ¿vale? Lo voy a poner primario y esto sería el secundario, que como digo es el arrollamiento pues que
que de alguna forma recibe el flujo magnético que proviene del primario y transforma en energía eléctrica si yo saco por aquí dos terminales y los conecto a una determinada impedancia. Así que de alguna forma el esquema quedaría completo dibujando aquí la fuente que alimenta al primario. Ya estáis viendo que en este caso el primario se ha simbolizado con un arrollamiento de unas espiras gruesas, mientras que el secundario pues se ha simbolizado con una espira un poco más finita. Ya veremos que el número de espiras va a variar entre el primario y el secundario y esa va a ser una de las características fundamentales que puede tener el transformador. Aquí también os he puesto, voy a quitar esto, voy a poner también cómo sería una forma externa de un transformador de potencia, ¿vale? En este caso sería un transformador monofásico, tiene entrada fase neutro, salida fase neutro, ¿vale? Va encapsulado en una cuba, dentro estaría lo que es el circuito magnético con los arrollamientos y fijaros aquí a la izquierda tiene hasta una zona, una parte donde lo que hacemos es intentar enfriar el líquido refrigerante que hay aquí dentro, que es aceite. Ya hemos dicho que los transformadores pueden ser en seco o pueden ser refrigerados en aceite, ¿vale? Un caso, por ejemplo, también de refrigerado en aceite sería este de aquí, que sería un transformador trifásico, en el cual vemos pues, que tenemos los 3 terminales de alta tensión, 4 terminales para baja tensión, 3 fases y neutro, los radiadores de fuera donde puedo enfriar el aceite, incluso un tanque de expansión para que pueda controlar la presión que hay dentro del aceite. Esto ya estáis viendo que estaría en contraposición con lo que sería un transformador como este que estáis viendo de aquí, que sería por refrigeración en seco, donde tengo los bobinados directamente al aire y es el aire que hay por alrededor el que se encarga de refrigerar el dispositivo, retirar el calor que se va a generar, ya veremos más adelante, en transformadores de verdad. Aquí os voy a poner también ahora un vídeo bastante ilustrativo, creo que puede ser interesante, acerca de cómo es un transformador, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis el vídeo, lo he parado en la zona que me interesa y en esta zona, pues bueno, como veis, tenemos bobinado primario, tenemos bobinado secundario y todo ello arrollado a lo que sería un núcleo, en este caso de material magnético.